tenemos novedades que son muy recientes y tienen que ver justamente con las proyecciones de crecimiento, entre comillas, que no existen en estos momentos en el panorama del país. Julio Velarde justamente ha dado una conferencia de prensa bastante amplia donde ha dado el marco macroeconómico y el panorama actual que enfrenta el país, y las proyecciones apuntan a que cerramos en menos 0.5%. Y eso justamente genera bastante preocupación. Vamos a escuchar, Lorena, cuáles son las justificaciones, el detrás de esta proyección que ha caído, porque en un principio, hace unos meses, se hablaba de que se cerraría el año 2022 en 0.9%, lo cual ya es bastante, digamos, triste, preocupante, pero en negativo es aún peor. Vamos a escucharlo. Se ha mantenido el crecimiento, 0,5. Si no consideramos la confianza empresarial, el impacto de estos ingresos son 2,4%. De eso, 0,8% fueron las protestas de fin del año pasado y este año, para el primer trimestre. ¿Por qué son importantes? Porque cerraron ciudades. Hay ciudades donde no hubo comercio, no hubo turismo, etcétera. Obviamente eso tiene un impacto sobre el producto. Después han sido básicamente factores climáticos. Sequía, consideramos que ha aportado 0.1, gripe aviar 0.1. Y estos son básicamente esos factores climáticos de los que hablaba, ¿no? Muy bien, también en otro momento, Lorena, te comento que habló de las proyecciones del 2024 y 2025, en la que se estima, se proyecta que el crecimiento sí sería positivo en un 3%. Pero ojo, si nos enfrentamos a un fenómeno del Niño global moderado, que es justamente lo que los especialistas están apuntando. Pero si se diera un escenario aún más complejo de este fenómeno climatológico, la repercusión finalmente en nuestra economía se va a sentir aún más. Se va a sentir, va a ser dramático este escenario, porque, como tú bien decías, una proyección de 0,9, claro, suena en positivo, suena en verde, pero el problema es que para un país crecer 0,9 es crecer nada. Es lo mismo que nada. Necesitamos crecer por encima, incluso hablan los especialistas, no del 2%, sino del 6% en algún momento, para que realmente haya empleo de calidad, se reduzca la línea de pobreza, la gente pueda mejorar sus condiciones de vida. Menos 0.5 ya es el fondo del pozo 100 metros más abajo. O sea, es terrible. Exactamente, y siguiendo tu línea, Lorena, los especialistas incluso apuntan que para enfrentar y eliminar los números de pobreza tendríamos que crecer 20 años, superando el 7% del PBI. 20 años. Entonces, aquellas promesas de campaña que seguramente van a aparecer próximamente en los meses que nos preparamos para las elecciones generales, hablar de eliminar la pobreza es bastante complicada cuando tenemos estos números y cuando terminamos el 2023 en negativo. Ahora, repetimos, estas son las proyecciones. Todavía esto se tiene que confirmar en el próximo 2024, pero ya sabemos que Julio Velarde y las proyecciones son bastante atinadas y ya se sabía justamente de a mediados del año que iba hacia esa proyección nuestra economía, aunque el ministro de Economía, Alex Contreras, en su momento no lo quería reconocer. No, él cantaba todo, va a estar bien, porque parece que era un tema de fe. Pero claro, es un poco cuando no tienes también las cosas claras o no quieres ver la realidad. Una cosa es ver el vaso medio lleno, pero ese positivismo tóxico no te lleva a nada, no te lleva a tomar medidas adecuadas. Esto no es con dar noticias negativas. En negativo está la economía, en negativo está el bolsillo de todos los peruanos. Hoy, en esta Navidad, veía las imágenes, por ejemplo, de Gamarra que siempre está repleto en Navidad, que 22 de diciembre estalla de gente, no entra un alfiler, y sin embargo uno ve que no hay mucha gente comprando, no hay tanta gente en las galerías, hay más ambulantes. ¿Cuánta gente realmente ha hecho este año, por ejemplo, en su empresa, en su chamba, con sus amigos, amigo secreto, intercambio de regalos? ¿Cuánta gente ha dicho, no, mejor yo no, gracias, no hay plata? Y cuando hablamos de informalidad, todavía no se actualizan estas cifras, pero hasta las últimas que manejamos está alrededor del 76% en el país. Y esto definitivamente se ha incrementado cuando vamos a presentar las siguientes cifras, porque también el INEI ha sacado nuevas cifras de cuántas empresas han cerrado en el tercer trimestre del año. Estamos hablando en julio
de julio a septiembre. En el 2023 se han cerrado 144.318 empresas. Si comparamos el mismo periodo de julio a septiembre del 2022, estamos hablando de que en ese año, el año pasado, se cerraron 59.470 empresas. ¿Cuál es la diferencia? 142% más. 3 veces más han cerrado justamente las empresas en este año, en la misma, digamos, en el mismo periodo de tiempo. Y eso es justamente la preocupación, porque estas personas que cierran justamente el emprendimiento, el negocio, porque han desactivado su RUC, hay que decirlo, ingresan inmediatamente a la informalidad, porque no van a, digamos, no se van a quedar de brazos cruzados, menos un peruano que siempre es emprendedor, que busca la forma de salir adelante y de llevar el pan a casa, va a buscar de alguna manera u otra salir adelante. Y es justamente lo que ha pasado en este último trimestre. Entonces, allí vemos que de la formalidad a la informalidad hay un paso, y en el marco de la recesión es totalmente más fácil. Es que es más fácil, además resulta costosa la formalidad, y eso hace que mucha gente diga, no lo puedo llevar a cabo. Cuando uno va a la SUNAT porque quiere hacer su empresa, la cantidad de requisitos que te piden, no importa el régimen en el cual estés, por más que sea el régimen especial, que supuestamente es súper sencillo, el régimen MIPE, acaba siendo complicado porque necesitas tener tu libro, necesitas tener un contador permanente. ¿Cuánta gente tiene en su empresa porque no factura de repente todos los meses? Hay un mes que factura, otro mes que no factura, y sin embargo tienes que tener un contador al que tienes que pagarle siempre. ¿Cuánta gente puede realmente darse esos lujos para poder acceder a una formalidad? Lamentablemente hace que mucha gente opte por seguir chambeando, porque obviamente la gente no se va a morir de hambre, pero trabajando de otra manera, dando recibos, ya no abriendo empresas, porque resulta muy caro y uno no siente el beneficio. Porque ¿cuánta gente dice, yo voy a con mis impuestos, me atiendo en la salud pública? ¿Cuánta gente lo hace a gusto, sin esperar colas? Nadie. ¿Cuánta gente puede mandar a sus hijos a la escuela pública? Tampoco. No va el que paga impuestos, va el que no tiene otra opción, lamentablemente. Ajá, y justamente solo para finalizar, cuando hablamos de empresas, porque cuando ya hablamos de una empresa consolidada, también hablamos de trabajadores que pierden su trabajo, los rubros que más se ven afectados son de transporte, almacenamiento y salones de belleza. Wow. Son los que están enfrentando principalmente este problema. Ahora que las redes sociales justamente nos enseñan a maquillarnos, a arreglarnos, ¿no? Quizás nos hemos hecho un poco más independientes en ello, pero el hecho es que también golpea a las empresas que están ahí tratando de enfrentar esta recesión y finalmente pues no han podido hacerlo y han decidido cerrar sus empresas. Cambiamos de tema.